Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC Motastepe, con transmisión cada semana en nuestras diferentes plataformas en Facebook y YouTube. Te invitamos a utilizar las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC Motastepe. Pueden tomar asiento, mis hermanos, en esta hermosa noche. Vamos a prepararnos para escudriñar un poco de la palabra que el Señor ponía en mi corazón. Y me gustaba porque casualmente ayer que recibíamos el estudio, decía una parte del estudio que todo líder, anfitrión y colíder tenemos que estar preparados. Porque la tarea de la predicación del Evangelio no está dada a un grupo exclusivo, ha sido dada a todos, porque todos somos llamados a pregonar el Evangelio. Y me gustaba eso porque antier me dice mi esposo, ¿vas a llevar la palabra el miércoles? Bueno, porque ya tenía la palabra. No es como cuando te agarran movido, ¡ah, qué predico! Y a la verdad que es bonito cuando uno medita en la palabra del Señor. Muchas veces cuando el Señor a usted lo inquiete a leer, porque a veces te salen mensajes en los teléfonos, palabras que usted escucha en un reel, en algo, usted vaya y escudriñe, porque a veces es el Señor que quiere hablarle algo. Porque a la persona que lo está hablando le puede decir una cosa, pero a usted Él quiere profundizar más. Y así me ha pasado en varias ocasiones, y así nació esta palabra. Estaba leyendo algo y leí un alguien posteó sobre Mateo 16. Eso vamos a leer hoy. Mateo 16, del 21 al 27. Y me ponía como tema el Señor para esta palabra hacer la siguiente pregunta. ¿En qué posición te encuentras siguiendo a Cristo? ¿En la posición divina o en la posición humana? Eso me preguntaba a mí el Señor. ¿En qué posición estás? ¿Cómo estás caminando? ¿De manera espiritual o de manera carnal? En serio, pastor, así. Y ya lo vamos a leer a la luz de la palabra, porque el que experimentó esto fue nuestro gran apóstol Pedro. Dice la palabra de esta manera, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Mateo 16, del 21 al 27. Dice así la palabra. Aquí. Desde entonces comenzó Jesús a aclarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero como siempre yo sigo los consejos, el pastor siempre nos dice que no nos quedemos solo leyendo el texto, sino que nos vayamos al contexto. ¿Y por qué nos vamos a ir al contexto? Porque la palabra aquí dice, y desde entonces. O sea, si alguien te dice, y desde entonces, Ivania, por eso es que ahora suceden estas cosas, es porque quiere decir que aconteció, hubo algo, para que desde entonces, porque el Señor empezó a hablarle a los discípulos acerca de su muerte. Entonces, vámonos a ir, se regresan conmigo al versículo 13. Y vamos a leer esta historia. No es una historia, es algo que vivió Pedro con Jesucristo. Dice así la palabra: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, oigan la pregunta que les hacía Jesucristo a sus discípulos:
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen? Entonces dice, ellos dijeron, maestro, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías, y algunos dicen que tú eres alguno de los profetas. No están seguros. Ok. Y él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Ok, si la gente dice estas cosas, ustedes que han caminado conmigo, ¿quién creen ustedes que soy yo? Miren, clase de pregunta confrontativa les hacía el Señor. Y salta el que no puede, salta Alberto, que no puede callarse. ¿Puedo hablar? Entonces le dice, salta Pedro, respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, le dice, el Hijo del Dios viviente. Miren, clase de respuesta le da Pedro. Entonces le respondió Jesús y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Clase exaltación, clase honra le estaba dando Cristo a Pedro. Y yo también te digo, le dice el Señor, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y ahí me pauso, porque me dice el Señor, muchos han interpretado mal este versículo. Yo no le dije a Pedro que él era la roca. Nunca le he dicho a Pedro, tú eres la roca. Y muchos han puesto que Pedro es el fundador de la iglesia. No, leamos bien. ¿Cómo le dijo el Señor aquí a Pedro? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué roca? Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y oigan lo que le dice a Pedro. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Señor Jesucristo estaba dándole un poder sobrenatural a Pedro. Lo estaba revistiendo de autoridad por medio de la roca que es Cristo. La roca no es un individuo, porque Cristo constituyó la palabra Petra. En ese entonces la palabra que él utilizó originalmente es la palabra Petra. Ya, una roca colocada en el fundamento de una edificación por Petrus, un fragmento de Petra. En otras palabras, Cristo le estaba diciendo a Pedro, yo me voy a fragmentar porque yo soy la roca. Y yo me voy a insertar en cada uno de ustedes, y ustedes serán mi fundamento. Porque ustedes son los vasos que yo voy a utilizar para edificar este reino aquí en la tierra. Ahora usted puede entender por qué el Señor dice que el reino de los cielos clama a los hijos. La tierra clama por ver la reacción de los hijos, porque la piedra se fragmentó en una cruz y se introdujo en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, dice el Señor, le dice a Pedro, un fragmento de Pedro. Cristo pudo haber querido decir que él mismo era la piedra sobre la cual descansaba la iglesia, y que la iglesia se construye en estas piedras que participan de la naturaleza de Petra, que es Cristo, a través de la confesión de fe en él. Póngame primera de Pedro 2:5. Dice la palabra en primera de Pedro 2:5. También ustedes, dice Pedro, son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Ahora usted va a entender que la casa del Señor no es esta, somos nosotros, porque nosotros somos las piedras vivas. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo.
Pero todo esto aconteció porque Pedro se movió en fe y a él se le reveló que el quien hablaba y quien preguntaba era el Hijo de Dios. Póngame por favor Mateo 16 del 13 al 19. Dice la palabra: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Eso es lo que acabamos de leer y ya sabemos que todos dijeron, unos que era Juan el Bautista, otros Elías y Jeremías. Y en esta parte a Dios le aconteció revelarle a Pedro quién era el Hijo del Hombre. Pero hubo algo poderoso. Cuando leemos este contexto maravilloso, podemos ver que todo sucedió por la fe que Pedro tenía. Y cuando Cristo le revela esto poderoso a Pedro, podemos comprender que la iglesia empezó a formarse a través de estos hombres que le creyeron al Señor. Se anclaron en la fe y recibieron esa porción que Cristo les declaraba. Amén. Por ende, cuando el Señor le dice las puertas del Hades, oiga lo que le dice el Señor a Pedro: y yo también te digo que tú sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué le estaba diciendo aquí el Señor? Que el poder de la muerte no era capaz de impedir el avance del reino, ni reclamar victoria sobre aquello que pertenecen a Dios. La muerte no los puede reclamar a ustedes, jamás ni nunca. Por eso dice el Señor que nosotros debemos caminar alineados a la voluntad del Padre, porque las puertas del Hades no prevalecen sobre nosotros, a menos que sea la voluntad del Eterno. Amén. Y es poderoso lo que el Señor le hablaba, porque Él dice que todos nosotros le pertenecemos a Dios. Y debemos tener muy en claro esto, porque el Señor, además de eso, también le dio autoridad cuando le dice: y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto aconteció caminando él hacia Cesarea. Bonito, iban tranquilos, y lo iban empoderando. A Pedro lo exaltaron, ya Pedro se sentía el más ungido. Pero ese es el peligro de que nosotros nos dejemos creer en nuestro yo, de que porque el Señor me revela, yo ya me siento la más. No, hermano. Miren lo que le pasó al apóstol Pedro. Entonces, como el Señor miró que ellos están entendidos, que ellos están comprendiendo quién era Él, bueno, dice el Señor Jesucristo, están preparados para lo que les tengo que revelar. ¿Qué es lo que les iba a revelar? El propósito por el cual Él vino a esta tierra. Porque recuerden que la historia nos indica que todos los judíos esperaban a un Mesías que los viniera a libertar de Roma. Eso era lo que ellos esperaban. A un Mesías que viniera a guerrear, a agarrar espada y derrocar el imperio romano. Esa era la idea de los judíos. Pero Cristo no venía con ese plan. El plan de Cristo era redimirnos, era restaurar la relación de los hijos con su Padre, que se había perdido. Amén. Désela fuerte al Señor. Entonces, ahora sí vamos al contexto. Y miren lo poderoso. Ellos estaban caminando en una naturaleza divina, de revelación, de empoderamiento. Y debemos de procurar la santidad para que esa naturaleza no la abortemos, hermano. Porque esa naturaleza el enemigo no la puede arrebatar. Y no crean que porque tengo yo la posición de pastor y mi hermano es el ministro, es intocable. Somos los más seguidos. Entonces, ahora sí podemos empezar cuando dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas. Él les estaba diciendo: yo voy a padecer, me van a señalar, me van a perseguir y aún me van a asesinar. Y ser muerto y resucitar. Pero eso sí, estén preparados que al tercer día resucitaré. Él les estaba declarando esto. Entonces vino Pedro, tomándolo aparte: maestro, venga. Comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. No, Señor, ¿cómo vas a permitir que te maten? No, ten misericordia de ti mismo. No permitas eso. ¿Era mala la intención de Pedro? Humanamente, no, porque él estaba protegiendo a su Señor. Pero en el plan que Dios tenía trazado, sí. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a decirle, pero dice en el 23, miren lo que dijo Jesús. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Perdió su naturaleza divina y dejó que su humanidad tomara el control. No, Señor, ¿cómo te vas a morir? No, Señor, ¿cómo te vas a ir a entregar a los fariseos, a los escribas? Cuando el Señor, miren, ellos ya habían visto todos los milagros, los portentos, los prodigios. Y Pedro tuvo la oportunidad de ser uno de los primeros de ver resucitar a un muerto. Y viendo todo eso, dudó. Dígame usted. Cuando el Señor escuchó la confesión de Pedro, él pensó que ya estaba listo para prepararlo y hablarle abiertamente acerca de su muerte expiatoria, el cual era su plan divino. Mas sin embargo no fue así. Por tanto llamó a Pedro de Satanás, porque todo lo que se opone al plan de Dios es influenciado por el enemigo. El Señor reconoció a Satanás en las palabras de Pedro. Se da cuenta que muchas veces podemos ser influenciados. Tengamos cuidado. Por eso dice el Señor que los hijos de Dios debemos ser direccionados por el Espíritu, no por nuestra carne. Y como aconteció, póngame Mateo 4:10. Recuerden que en esta parte, Mateo 4:10, vete, Satanás, le decía, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. En esta porción de la palabra, Satanás estaba tentando porque él estaba queriendo estropear el plan de Dios cuando Jesucristo estaba en el desierto. Mas sin embargo el Señor lo reconoció y lo pudo refrenar. Cuando vino Pedro hablándole de esa manera: no, Señor, ¿cómo vas? No te vayas a morir. Él inmediatamente supo: este es Satanás en mi discípulo, y lo llamó de Satanás. A ver, ¿qué pasa si el pastor le dice: usted una endemoniada? Se va a Libania llorando, me dijo endemoniada el pastor. Se ofendió y ya no vuelvo más. Dígame, hermana Maya, ¿dónde se congregaba? Ahí voy a ir yo, ni quiera Dios, le decía, ahí no vuelva. Aquí está bien. Entonces, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Porque el enemigo camina al acecho alrededor de nosotros, queriendo influenciarnos, queriendo estropear los planes que Dios tiene con tu vida. Tenés un propósito grande y el enemigo te va a querer estorbar. Te va a querer decir: ¿dónde está tu Dios? ¿Cuál es el Dios que vos le crees? Mira cómo te tiene, mira cómo estás. Te botó todos tus proyectos. Pero dice el Señor, dice su palabra, que Él es fiel y justo, que yo nunca voy a ser un hijo desamparado, ni mi simiente va a mendigar pan. Y esa es mi palabra. Esa es la palabra a la que usted se tiene que sujetar. Un hijo de Dios camina en su autoridad de hijo, en su posición divina, no humana. No caminemos como humanos, seamos hijos siempre, no importando las circunstancias. Entonces, dijo Jesús a sus discípulos, oigan lo que le dijo el Señor:
antes de eso quiero decirles algo. Por tanto, el Señor explicaba algo poderoso en estos versículos. En el 24, vamos a leer los versículos del 24 al 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno no quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué perder la vida es encontrarla? Esto es lo que explicaba el Señor en estos versículos. Cuando nosotros perdemos la vida, ¿qué vida, pastora? ¿Qué me está diciendo ahí? Explíqueme eso. La vida de tinieblas que llevamos, la vida sin rumbo que teníamos, la vida en total ignorancia en la que nosotros estuvimos sumergidos por años. Esa es la vida que estamos perdiendo. Por eso dice el Señor: el que pierde la vida encuentra un camino diferente en Cristo, ya que el morir es vivir. ¿Y en qué me estoy muriendo? A mi vieja manera de vivir. A eso estoy muriendo. A todo lo que me enseñó el mundo. A eso estoy muriendo. Cuando yo muero, estoy viviendo en Cristo, porque estoy muriendo en esta carne, a mi viejo yo, y estoy viviendo en Cristo. Todo lo que usted ha venido experimentando es su nueva vida en Cristo, que hasta se sorprende. En otros tiempos, pero es Cristo en usted. Porque solo Él nos puede refrenar, solo Él nos puede ayudar, porque Él dice que yo me fortalezco en sus debilidades. Y Él sabe cuáles son nuestras mayores debilidades. Amén. Negarse a sí mismo, dice, no es asumir algún ascetismo externo. ¿Qué es ascetismo, pastora? Ya les explico. El ascetismo dice que es la práctica de autodisciplina y renuncia a placeres mundanos. Ejemplo, como la comida, el sexo, las comodidades. Entonces dice aquí, es negarse a algún dice que es negarse a sí mismo y no es asumir algún ascetismo. ¿Qué quiere decir? Como decir, ay no, si yo estoy dejando de... yo tenía la costumbre de ir todos los miércoles y salía al cine, me iba al restaurante y lo he dejado por causa... No es eso lo que Cristo quiere. No son ese tipo de cosas. Cuando el Señor te dice negarte a ti mismo, es alcanzar la perfección en Cristo. Que si yo era de las personas que con mucha facilidad me enojaba, Señor, ayúdeme, deme dominio propio, ayúdeme a tener control. Ese es el negarte. A ese negarte es el que el Señor espera de cada uno de nosotros. Que si yo era de las personas que con mucha facilidad pegaba 4 gritos, por todo me exaltaba. Entonces, no, Señor, quiero negar, ya no soy yo, esto ya no puede tener control en mí. Amén. A ese negarse es lo que el Señor está hablando. Porque Dios quiere que nosotros tengamos una mayor comunión con Él a través de la moderación y el entrenamiento del cuerpo con el Espíritu. Amén. Por tanto, dice el Señor, que nosotros debemos renunciar a todo aquello que no le agrada al Señor. Debemos poner los intereses del reino primero y por encima de todo en la vida. Tomar la cruz no significa soportar alguna carga irritante, sino renunciar a las ambiciones egoístas. Tal sacrificio trae consigo la vida eterna y la más plena experiencia de la vida del reino. Cuando el Señor te dice, todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Entonces, cuando usted toma la cruz de Cristo, no solamente es estar aguantando cualquier ofensa o cualquier problema económico, cualquier enfermedad. No solamente a eso se refiere el Señor, sino es a renunciar a las ambiciones egoístas. Yo he conocido muchos hermanos que por causa ay, es que yo quiero sacar una maestría, aquí le entrego, mire, no puedo seguir sirviendo, pastor, porque tengo que ir los domingos a sacar mi maestría. ¿Es malo estudiar? No, hermano. Pero me dice a mí la palabra que Cristo debe ser siempre el centro de nuestra vida. Amén. 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 Y por ende nosotros tenemos que ver la manera de cómo alcanzar nuestras metas sin desconectarnos del Señor. Porque dice la palabra que fuera de Él nada somos. Amén. Dele palmas al Señor. Mire lo que dice en Marcos 10 del 29 al 30. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Dese cuenta, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Cristo siempre nos dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Y la riqueza que Él habla no solamente es material, principalmente es espiritual. Porque cuando nosotros nos enriquecemos de forma espiritual, lo material no te va a mover. Lo material no te va a desconectar de Cristo, jamás. Nunca vas a estar afanado por querer más y más. Ustedes no se han fijado en eso, que la persona que logra construir algo grande no se sacia, quiere más y quiere más y quiere más, y se desenfocan de lo que Cristo una vez formó. Porque es malo enriquecerse, no, pero siempre el Señor te tiene que preparar para que las riquezas no te desvíen del propósito eterno en esta tierra. Y el propósito eterno es que nosotros prediquemos a Cristo donde quiera que estemos. Amén. Es traer el reino de Dios aquí a la tierra. Ese es nuestro mayor propósito. Dios no está interesado en que usted sea la millonaria número 1 de Nicaragua. No es eso. Dios quiere que usted sea la número 1 pregonando el evangelio, hablando de Cristo, ganando almas, arrebatándoselas al enemigo. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos enfoquemos en esto, porque lo demás viene por añadidura. Ni siquiera dice el Señor que tenés que andar persiguiendo tus sueños. Te van a alcanzar. Las bendiciones te van a alcanzar por sí solas, así lo dice la palabra. No necesitas andar corriendo detrás de una bendición. Tu enfoque tiene que ser el llamado para el cual Dios te escogió. Ir y hacer discípulos. Póngase usted a analizar en quién se ha invertido usted. ¿En quién se invirtió el año pasado? No me responda a mí, analícelo usted. Por lo menos debe haber uno en el cual nos invirtamos. Por lo menos uno. Pero si no es así, no estamos cumpliendo el propósito del Señor. Y a veces nosotros podemos creer, pero pastora, ¿y en quién podrá ser? ¿En qué? Puede ser en... ¿Te invertiste en tu esposo? ¿Viste el crecimiento en tu esposo? Sí. ¿Se invirtió en su esposo? ¿Te ha visto que ha cambiado? Sí. Entonces, lleva un avance. Porque muchas veces nos queremos enfocar en el vecino, en la vecina, en la de allá, y pero el de mi casa, que anda renco todavía. ¿Para qué me voy a ir a ganar? Oiga lo que decía la palabra. No vaya a ser que ganándote todo el mundo, te vas a perder. Porque así como al hombre le va a ser demandada la esposa, a la esposa nos va a ser demandado. ¿Cómo te portaste con tu esposo? ¿Lo honraste? ¿Lo respetaste? ¿Lo amaste? ¿Le serviste? Amén. Eso nos va a demandar el Señor.
No crean que solo es al hombre, no. El Señor nos va a pesar a todos por igual. Así como el hombre también tiene obligaciones con la esposa, que dice el Señor, cuidarla, tratarla como vaso frágil, ¿qué le demanda a la esposa? Esposas, honren a sus esposos, respeten a sus esposos, amen a sus esposos. ¿Quiere un café? Nunca se sacia ¿Qué beber café? No, hermano, mejor no le sirvas. Porque si lo vas a hacer así, no lo hagas. Porque desde ya perdiste tu bendición. En cositas pequeñas nos caemos, hermano. En cositas chiquitas nos tropezamos. Y Dios quiere que nosotras seamos ejemplo. ¿Qué dice la palabra? Debemos de ser virtuosas. Mujer virtuosa, quien la hallará, dice. ¿Por qué? Porque tenemos que ser ejemplos vivos. Dice la palabra que somos piedras vivas. Somos hijos de Dios aquí en la tierra. Por ende debemos demostrar. ¿Cómo nos dio ejemplo Cristo? Sirviendo. Y Él lo declaró: yo no vine a que me sirvieran, yo vine a servir. ¿Y qué es lo que más nos duele y nos cuesta a nosotras? Servir. Amor, tengo hambre. Ay, solo comiendo vivimos. ¿Qué comes? Pedido ya. Por eso tener real. Y es peligroso. Es peligroso. Hermana, tengamos mucho cuidado. Porque sí tenemos que ser ejemplo. De nada me sirve que yo esté siendo adulada por los hermanos. La pastora, calladita. Y cuando el pastor me llega a hablar, ¿qué querés? ¿Cómo estaría hipócrita? Porque aquí en la iglesia ando ¿qué? Mi pío me oye. Y en la casa, toda la cuadra se da cuenta que el hombre me pidió algo. Entonces tengamos cuidado. Porque muchas veces dejamos de caminar de forma divina para caminar en forma humana. Y Dios no quiere eso. Quiere que recordemos que somos real sacerdocio. Dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero hoy ya no somos pueblo, somos hijos que Dios nos adquirió. Amén. ¿Con qué propósito? De que nosotros testifiquemos al Dios vivo y poderoso. Amén. Por eso tengamos mucho cuidado de cómo nosotros estamos caminando. Amén. Tenemos que ser esos ejemplos vivos en el Señor, de que realmente hay un Cristo de poder en nosotros. Amén. Que Él se manifiesta. ¿Por qué? Porque al final viene una recompensa maravillosa. En el juicio final, dice, cuando tengas que enfrentar el infierno desastroso de remordimiento y sufrimiento por su alma perdida, ¿qué podrá dar a cambio para rescatarla? Hace una pregunta. Si no caminaste conforme la voluntad y el orden de Dios, vas a enfrentar el infierno. Y en ese momento, ¿qué vas a dar a cambio? Nada. Por eso dice el Señor, tu tiempo es aquí. Tu momento de alinearte es aquí. Tu oportunidad es aquí, es ahora. Porque una vez que ya se cierran tus ojos para siempre, te va a tocar enfrentar el infierno. Y en ese momento no va a haber nada que pueda dar a cambio. Ya no hay, ni la sangre del cordero nos va a limpiar y nos va a purificar. Dios es poderoso, hermano, y nosotros tenemos que comprender que Cristo tiene algo maravilloso para nosotros. Solo quería terminar de leer algo que el Señor me ponía para ya cerrar esto y que usted lo medite en su corazón. Recuerde que el Señor nos declaraba a través del apóstol Pedro que somos unas piedras maravillosas. Y decía el apóstol Pedro, ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual. Oiga lo que nos daba el consejo. ¿Por qué Pedro nos daba el consejo? Porque a él le tocó ser llamado Satanás.
Entonces, para que ustedes no lo llamen de Satanás, dice Pedro, yo les digo, recuerden que ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Y me gustaba algo que yo meditaba aquí, referente al sacerdocio santo, porque es algo poderoso. Y yo decía, Señor, realmente que, como decía el pastor, el Antiguo Testamento es una referencia. Y miren qué poderoso, cuando el apóstol Pedro nos da el consejo de que edifiquemos un sacerdocio santo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento y los creyentes sacerdotes del Nuevo tienen varias características en común. Preste atención. Número 1, el sacerdocio es un privilegio de los elegidos. En el Antiguo Testamento no cualquiera era un sacerdote. Hoy el Señor, por su sangre preciosa, nos ha escogido como sacerdote. Hermana, ustedes tenemos, les iban a decir tienen, pero tenemos un privilegio tan grande que fuimos escogidos como sacerdotes. Número 2, ¿y qué tuvimos que hacer? Nada, confesar a Cristo y aceptarlo de corazón. Y Él nos hizo su sacerdote. 2, los sacerdotes son limpios de todo pecado. Miren qué regalo más hermoso nos dio el Señor. Él nos limpió. Él te preguntó, ¿por qué hiciste tal cosa? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué? No, simplemente te limpió de todos tus pecados. Número 3, los sacerdotes son vestidos para el servicio sagrado. Él nos revistió con su sangre preciosa y nos dio acceso directo al Padre sin que nada nos estorbara. Número 4, los sacerdotes son ungidos para servir a Dios. Ahora usted entienda que esas posiciones que ustedes tienen aquí no es cualquier cosa. No es simplemente pararse aquí porque me quiero parar. No, es un privilegio. Los sacerdotes son preparados para el servicio. Miren qué bonito que el Señor nos prepara. Número 6, los sacerdotes son ordenados para una vida de obediencia. ¿Se da cuenta lo importante y lo maravilloso que nos está otorgando el Señor? Y lo delicado también, porque aquí nosotros tenemos que poner mucha atención. Número 7, los sacerdotes deben honrar la palabra de Dios. Número 8, los sacerdotes deben andar con Dios. ¿Y cómo voy a andar con Dios? Siempre. ¿Usted cree que en el instante que pasó lo que pasó, Dios no estaba ahí? Ahí estaba. Cuando viviste tu experiencia, ¿crees que Dios no estaba ahí? Él estaba ahí. Él nunca nos deja, hermano. Por eso dice la palabra que nosotros podemos ser infieles, pero Él permanece fiel. Número 9, los sacerdotes deben influenciar a los pecadores. Somos nosotros llamados a influenciar. No es que los pecadores nos tienen que influenciar a nosotros, haciendo chistecitos y nosotros por las bromas que estén dando. No, hermano, somos llamados a influenciar. Tenemos un llamado bien delicado. Y número 10, los sacerdotes son mensajeros de Dios. Y miren qué poderoso esto. No obstante, el privilegio máximo de un sacerdote es el acceso a Dios para ofrecer sacrificio. Hoy nosotros no necesitamos estar matando animales, ni estar llevando ofrendas de comida, de nada. ¿Saben cuál es el sacrificio que Dios quiere? Que si mi hermano llegó bien agotado, bien rendido, ando molido, Sandra, estoy que no me aguanto, pero aún así voy a entrar con mi Señor. Doblo mis rodillas. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Padre. Ese es el sacrificio que el Padre espera de sus hijos. Ese es el sacrificio.
porque Él se hizo hombre, hermano. Entendamos siempre eso. Cristo se hizo hombre y Él sabe cuando usted está cansado, cuando usted está dolorido, pero cuando aún así, con todo y su dolor, usted se acerca confiadamente a Él y simplemente a darle gracias, el Señor se regocija, se llena de orgullo y crea lo que Él declara: este es mi Hijo amado y en Él me complazco. Créalo, hermano. Y esos son los requisitos de ser una piedra poderosa en Cristo. Recuerde eso, somos piedra y somos llamados a caminar en forma divina, no humana. Procuremos ser esos hijos que el Padre se sienta orgulloso de llamar hijos. Aún con todas sus debilidades, usted presénteselas al Señor, porque de todas ellas el Señor lo va a librar. Amén. Dele palmas al Señor en esta noche. Désela fuerte con todo su corazón. Y póngase sobre sus pies. Vamos a orar por esta palabra. Que no sea una palabra